¿Qué tal, familia? Bienvenidos sean todos a otra entrega de Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya nos rodea, y con ella vienen esos relatos que la luz del sol jamás se atrevería a susurrar. Para esta noche hemos preparado una selección de historias perturbadoras, misteriosas y verdaderamente escalofriantes. Narraciones que quizás se queden grabadas en su mente mucho tiempo después de que este video llegue a su fin. Así que busquen un rincón cómodo, apaguen las luces, pónganse los audífonos si pueden, y olvídense de todo lo demás. Escuchen con los 5 sentidos puestos aquí. Aunque, claro, no olviden que solo son historias de terror. Que estos hechos hayan ocurrido alguna vez no quiere decir que les vayan a suceder a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar cuentos en plena madrugada pudiera despertar algo que debería permanecer en el olvido, o quizás no es tan descabellado. Ahora respiren profundo, apaguen esa última lucecita que sigue encendida y dejen que las sombras los guíen. Sean todos bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el sitio donde cada relato abre una ventana hacia secretos que, tal vez, la humanidad nunca debió conocer. Y ahora, que comience nuestra primera historia. Habla sobre algo que le ocurrió a un seguidor en un hotel de Zacatecas. Es un relato que me gusta mucho. Lo compartí en uno de los eventos en vivo. Fue ahí donde esta persona se acercó y me dijo: «Oye, cuando contaste aquel relato me dejó pensando demasiado. Quiero contarte algo que viví en Zacatecas y que provocó que toda mi familia le tenga pavor a ese lugar». Y le pregunté, ¿qué pudo haber pasado para que el miedo fuera de tal magnitud? Verán, hay un detalle importante. Su familia se caracteriza por ser gente a la que casi nada le causa temor. Son personas muy alegres, pero también de un carácter muy firme. No son de los que se asustan ante cualquier cosa. De hecho, son de los que cuando surge un problema le hacen frente de inmediato. Por eso, cuando me soltó, esto hace que mi familia le tenga pánico a todo el lugar, pensé, aquí hay algo bueno. Y así es lo que me contó. Es aterrador y creo que les va a encantar. Me cuenta que en una ocasión viaja hacia Zacatecas y llegan al hotel a una hora muy avanzada. Se suponía que debían registrarse entre las 2, 3 o 4 de la tarde, pero llegaron cerca de las 11 de la noche. Problemas en la carretera, paradas inesperadas, una pequeña avería mecánica. El caso es que finalmente llegan a bordo de esas camionetas tipo van, en las que caben hasta 10 o 12 personas. Así que no viene solo su esposa e hijos. También vienen sus suegros y otros acompañantes. La camioneta viene a tope. Van llegando todos juntos. La persona que viene manejando es la que se encarga de hacer el registro por todos ellos. Y al final el hotel, como están en temporada baja, intenta facilitarles las cosas y decide asignarles un pasillo completo solo para ellos. Incluso hay 2 habitaciones extra, y el encargado le dice: «Mira, vamos a dejar un poquito más de espacio para el personal de limpieza, así se organizan mejor. Los veo muy cansados. Ya nos encargamos de eso mañana por la cabo. Mira, la verdad es que nos encanta recibir visitas, y siendo sincero, se nota que ustedes, si vuelven a viajar, nos van a traer muy buenos clientes, así que más vale que se lleven una experiencia de 10. El tipo se lo agradeció un montón y organizaron todo de una forma genial. Él se quedó con su nena en una habitación, sus suegros en otra. Su esposa, por otro lado, traía un dolor de cabeza insoportable y no quería que nadie la molestara para nada, así que pidió una habitación solo para ella. Y la verdad es que funcionó muy bien una de esas habitaciones que les facilitó el hotel. Sus 2 hijos se quedaron en otro cuarto y los invitados se repartieron en los 2 restantes. Brutal. Todo quedó perfecto y todos estaban súper cómodos. Él, al final, con su pequeña, que en ese entonces tendría unos 6 añitos, pensó: bueno, al final estamos en un hotel, no quería que mi hija se quedara en cualquier lado, así que prefiero cuidarla yo mismo y que todos estemos tranquilos. Fui a revisar que mi mujer estuviera bien. Regresé y pasé por todas las habitaciones a ver si necesitaban algo. Ya casi todos andaban en pijama, a punto de caer rendidos.
Fue justo en ese momento cuando me fui a acostar y me di cuenta de que mi aire acondicionado no prendía. Rayos, no es que hiciera un calor infernal, pero soy de los que necesita el zumbido del ventilador o del aire para poder conciliar el sueño. Si no, imposible. Así que me dije, no hombre, me espera una noche bien pesada. Me acosté. Cuando llegué con mi nena, ella ya estaba profundamente dormida. En eso, escucho que se abre la puerta de una de las habitaciones de al lado. Como les contaba, el hotel nos cedió un pasillo entero, algo que agradezco muchísimo. Aunque ahora me pongo a pensar si quizá no nos lo dieron por alguna razón extraña. Pero bueno, ahí estaba yo. Así que me asomé. Vi que era el cuarto de mis suegros. Los saludé y les pregunté si todo estaba bien. Mi suegro se acercó y me soltó. No sirve el aire acondicionado. Le dije, pues mira, la gente aquí es muy amable, pero el hotel no está en las mejores condiciones. Pero bueno, ¿creen que puedan dormir así? Me dijo que sí, que no me preocupara, que abrirían la puerta para que circulara el aire y las ventanas también. Yo hice lo mismo y todo bien. Luego, este hombre, el encargado del grupo, fue al baño que estaba en el pasillo, un baño completo. Algunas habitaciones también tenían el suyo propio, pero él fue al de fuera. Se aseó rápido, salió mucho más despejado y con unas ganas terribles de dormir. Llegó a su cama, se acostó y, de repente, escuchó que alguien se acercaba al baño. Lo abría, lo cerraba y encendía la luz. Eran sonidos que ya tenía identificados, porque durante todo el proceso de acomodarse muchos habían hecho lo mismo para ponerse la pijama o prepararse antes de dormir. Ya era un sonido familiar para todos, y él pensó, como no escuché ninguna puerta cerrarse, seguro es mi suegra, no hay problema. Dice, total, que me acuesto y me quedo ahí con mi hija. Pasan unos 20 minutos, se abre el baño, se escuchan unos pasos, silencio total, y como a los 20 minutos, otra vez se escuchan pasos hacia el baño. Lo abren, lo cierran. Toda la noche se estuvo repitiendo eso, toda la bendita noche. Pero el problema es este. Más o menos a mitad de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, yo estaba reventado. Muy. No se oye ninguna puerta. Debe ser mi suegra, así que no hay de qué preocuparse, dice él. Entonces me metí a la cama con mi pequeña. Pasaron unos 20 minutos. De repente se abre la puerta del baño. Se oyen unos pasos. Un silencio sepulcral y como a los 20 minutos, otra vez se oyen pasos hacia el baño. Lo abren, lo cierran. Toda la noche fue lo mismo. Toda la bendita noche. Pero el problema es este. Más o menos como a mitad de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana. Yo estaba agotado, estaba cansadísimo. La verdad, ya me había hartado y estuve a nada de salir a decirles, oigan, por favor, si no necesitan el baño, dejen de abrir la puerta. Si alguien se siente mal del estómago, díganme, porque ya son demasiadas veces y me da la impresión de que es la misma persona. Así que, mientras abrazaba a mi hija, volteé hacia el baño que queda en un ángulo un poco inclinado desde donde yo estaba, y vi a una niña de unos 6 años, con el cabello oscuro y una bata blanca. La vi ponerse de puntitas, abrir la puerta, entrar y encender la luz. Me quedé helado, muerto de miedo. No había ninguna otra niña más que la mía, y a ella la tenía bien abrazada conmigo. La chiquilla ni siquiera me miró. Se fue caminando hacia el otro lado, justamente hacia la habitación donde dormían mis suegros. Decidí quedarme callado, no abrir la boca ni salir del cuarto. Tenía miedo, pero como nadie gritaba y no pasaba nada más extraño, me aguanté. Vi que la niña repitió lo mismo 2 o 3 veces. Regresar al baño, abrir la puerta y prender la luz. Pero aquí está lo turbio. La veía completa, con su falda, pero cuando intenté fijarme bien, no le vi los pies. Aunque el pasillo estaba un poco oscuro, era como si simplemente le faltaran. Me dio una espina de que aquello no era un ser humano, que era algo más. Me asusté, claro, pero no lo suficiente para salir. Me contuve. Lo peor vino a la mañana siguiente. Me desperté con un dolor de cabeza terrible y de malas. No estaba con el mejor ánimo. Mi familia quería ir a desayunar y
Mientras íbamos en la camioneta, yo iba bastante fastidiado. De repente, mi suegro dice: «Oye, qué bárbara tu hija». Se la pasó toda la noche yendo al baño. Luego regresaba al cuarto y se quedaba, viéndonos desde la entrada. Yo le decía bajito, para no despertar a los demás: «Vente, mija, súbete a la cama». Pero la niña solo movía la cabeza, diciéndome que no. ¿Quién sabe a qué hora se habrá dormido? Hubiera sido por ella, hombre. Haberte quedado con ella no nos dejó pegar el ojo. Entonces, harto, volteé y le dije: «No, suegro, lo que se le apareció a usted fue otra cosa. Yo tenía a mi hija abrazada conmigo toda la noche y también vi a esa niña, pero le aseguro que no era ella». Mi suegro me miró extrañado. «¿Cómo que no? Si era idéntica». Le respondí: «A ver, suegro», cansado. Solo movía la cabeza de lado a lado, diciendo que no, que no, que no. ¿Quién sabe a qué hora se habrá quedado dormido? Hubieras abrazado a la niña, hombre. Te hubieras quedado con ella. Como no nos dejó pegar el ojo y yo ya estaba harto, me volteé y le dije: «No, suegro, es que lo que se le apareció a usted fue otra cosa. Yo sí estaba abrazando a mi hija y también vi a esa niña, pero le aseguro que no era ella, era algo más». Y entonces mi suegro me contesta: «¿Cómo que no? Si era igualita». «No, suegro, ¿acaso vio el color de la blusa? ¿La falda que traía, ese blusón? Sí, era todo blanco. ¿Cuándo he visto a mi hija vestida así?». Él abrió los ojos de par en par y me soltó: «Entonces, ¿no era ella?». Pues no, no era ella. ¿Quién sabe qué demonio sería? Y desde aquel día, mi familia, cada vez que planeamos vacaciones, ni por error vuelven a elegir Zacatecas. Estábamos ahí reunidos. Unos soltaron la carcajada, otros escuchaban muy atentos, hasta que un pariente suyo dice: «Entonces en realidad no era ella, porque yo también escuché los mismos ruidos». Aquello nos causó gracia a varios, pero de repente otra persona tomó la palabra y me preguntó: «Oye, César, quiero hacerte una pregunta. Así, con total honestidad, ¿a toda la gente que reza no le pasa absolutamente nada de esto, verdad?». Le dije: «Mira, te voy a soltar tal cual lo que le respondí. Yo creo que lo más sano es que, si tienes esa corazonada, guárdatela, tenla muy presente en tu interior y mantente firme, porque me parece algo muy positivo y valioso. Pero siendo realistas, existe un porcentaje pequeñito, pequeñito, donde eso no aplica, donde esa situación no sucede. Y hay gente que aún rezando, le pasan cosas feas». Apenas dije eso, alguien levantó la mano y soltó: «Yo soy una de esas personas». Todos nos quedamos helados y le preguntamos: «¿Por qué dices eso? ¿A qué te refieres?». Y ella empieza a soltar esto. Nos dice: «Miren, ustedes saben que soy súper católica, me encanta estar en oración. Hace 2 años iba seguido al Santísimo, pero de repente dejé de ir. Nosotros le comentamos que no sabíamos que ella fuera al Santísimo, aunque sí sabíamos que era muy devota. Unos se rieron, otros se lo tomaron normal, y ella, de pronto dice: «Bueno, ya dejen de burlarse, mejor escuchen lo que me pasó». Resulta que hace 2 años, una vez que estaba en el Santísimo, música me quedé hasta tarde. Eran casi las 11 de la noche. No era una velada especial, era más bien una adoración nocturna. Y en mi turno, en 3 ocasiones, viví algo que de verdad me espantó. Así que decidí no volver, aunque creo que fue una mala decisión. Estaba ahí hincada, adorando al Santísimo. Cierro los ojos y de repente escucho unos pasos que vienen por el pasillo, unos pasos de tacones. Se abre la puerta de la capilla. Siento cómo cambia la vibra en el lugar. Se siente un poco de presión en el aire por la puerta, que es algo hermética. Termino de orar, abro los ojos y volteo, pero ahí no hay nadie. La puerta está cerrada. Me quedo pensando: bueno, quizá la persona no entró, me vio ahí, notó que no me moví y mejor decidió irse. No pasa nada. Me quedo con los ojos bien abiertos. En un momento me quedo dormitando y de nuevo escucho los tacones, así que hago fuerza para despertar. Y esta vez, justo cuando se está abriendo la puerta, volteo con la intención de sonreír y decir: «Ok, adelante, es tu turno». Veo la puerta abierta,
pero no hay ni un alma ahí, y la puerta tiene un sistema que se cierra sola. Me quedo mirando cómo se cierra y me digo a mí misma, no te asustes. Lo más probable es que creas que acaba de pasar, pero ocurrió hace unos 10 segundos. Estabas dormida, así que ahora sí, hago el máximo esfuerzo. Voy a aguantar, no me voy a dormir, voy a estar alerta, concentrada en mi oración, y cuando llegue alguien le pediré por favor que me releve porque ya no aguanto. Estoy sentada viendo al Santísimo y, de repente, siento que alguien dice mi nombre muy, muy cerca. Volteo, pensando que sí me había quedado dormida sin darme cuenta, porque andaba muy cansada. Y al voltear, siento a alguien justo ahí, pero no hay nadie. Miro el asiento, y se ve como si alguien se hubiera sentado, se ve hundido. Me quedé helada de miedo, pero no quería dejar al Santísimo. Así que me quedé en la capilla hasta que llegó alguien más. Apenas vi que entraba una persona, me paré, salí rápido y le dije, es tu turno, con permiso. Ya no hice más formalidades y simplemente no quise volver a ir porque me asusté demasiado. Pero, pensándolo bien, tal vez me espantaron para que me alejara de ahí. Y conmigo lo lograron. Eso no me hace sentir nada cómoda. Cuando ella terminaba de contar esto, otra persona levanta la mano y dice, no es cierto, yo no creo que eso sea real. Toda la vida yo he rezado y siempre voy al Santísimo. De joven, iba muchísimo y jamás me pasó nada. Así que creo que todo lo que dices es mentira. Esto es un tema importante aquí en Familia Nocturna. No es nuestra intención cambiar el pensamiento de nadie. Las opiniones que tiene cada quien son respetables. Lo que les comparto aquí son las historias que ustedes me envían. Les cuento, muchas de las historias que les narro día a día vienen de gente con la que me cruzo. A veces les suelto la pregunta, ¿te ha pasado algo paranormal alguna vez? Y ahí empieza todo. Lo que les comparto aquí es el resultado de esas charlas. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No tengo cómo probarlo. La verdad es que, para no darle más vueltas, la Familia Nocturna es simplemente eso, un grupo de personas que, resumido, amamos las historias de terror y punto final. Por eso, si alguien cree o no, nos tiene sin cuidado. He comprobado, ahora que estuve visitando sus ciudades, que hay miembros de la Familia Nocturna que no creen en nada de esto, y está perfecto. Otros me dicen, yo soy ateo. Hay quienes dicen, soy bien católico. Hay familias nocturnas que confiesan, yo practico la brujería. Y otros dicen, mira, yo soy agnóstico. Ni sí ni no, como que creo, como que no. Al final, ser parte de la Familia Nocturna es simplemente disfrutar de un buen relato de miedo. Por eso, cuando me cuestionaron en una reunión les dije, no, tranquilo, no pasa nada. Eso que viviste tiene toda la validez del mundo. Me dijeron, es que tú lo cuentas como si fuera real, solo porque escuchas la experiencia de alguien más. A ver, claro, esa persona lo vivió, pero eso no implica que a ti te vaya a pasar lo mismo. Además, es imposible verificar si lo que esa persona sintió fue un hecho objetivo. Dejémoslo simplemente en una historia. ¿Para qué entrar en complicaciones? Esta persona se quedó pensativa y alguien más me soltó. ¿De verdad crees que las personas que hacen oración experimentan cosas? Le dije, vamos directo, al grano. Me marcó mucho la historia de María Sima. Por cierto, si se acuerdan en qué video la conté, escríbanlo aquí abajo en los comentarios. Ella es una mujer austríaca que rezaba y tenía conexión con las ánimas del purgatorio. También existe un libro, creo que desde 1960 en adelante, titulado Sáquenme de aquí, que traía oraciones específicas para las ánimas. Muchos cuentan que, al tener ese libro, les empezaron a ocurrir cosas extrañas. Hay quienes les rezan a las ánimas y tienen anécdotas increíbles. Dicen que, si dejas de rezarles, empiezan los fenómenos. Entonces, la misma persona que hace rato me decía que esto era mentira y que no pasaba nada, me interrumpe y dice, es que si no le rezas a las ánimas se escuchan ruidos en la casa, porque te están pidiendo que sigas rezando. Me quedé mirándolo fijamente y le solté, pues no que no pasaba nada. El tipo se quedó helado, como diciendo,
Ah, caí en mi propia trampa. Entonces sí pasan cosas, ¿verdad? Y todos soltamos la carcajada, porque lo importante aquí es la confianza, no ver quién tiene la razón. Recuerden que, si bien el 0.001% de las cosas que parecen paranormales terminan siéndolo, el resto a veces no. Pero, ¿qué más da? Lo vital es tomar precauciones en la vida, ¿no creen? Y cuando se trata de temas paranormales, si vemos que ciertos patrones nos llevan siempre a un mal final, ¿para qué seguir por ahí? Pero al final, si decides tomar ese camino, ¿quién soy yo para impedírtelo? Allá tú. Y aquí, como toda la familia nocturna y como tú, seguiremos escuchando. Nos giramos a verla. ¿Quieres seguir por ese camino? Vale. Si decides irte por esa ruta, ¿quién soy yo para impedírtelo? Allá tú. Y aquí, como toda nuestra familia nocturna y como te, narrador, en cuanto te ocurra algo, me cuentas la historia. Estaré encantado de que nos enteremos todos. Te cuento esto porque en estas reuniones, cuando alguien se anima a soltar una historia, se crea un ambiente increíble, entre terrorífico y un poco cómico. Como nos conocemos, nos miramos a los ojos y, de la nada, alguien que nunca decía nada levanta la mano y suelta. Oigan, pues la verdad es que sí tengo un par de historias bien raras. Dice, ¿se acuerdan que el año pasado fui a hacerme unos exámenes médicos? Pues sí, nos acordamos. Todo salió bien, pero es que me llevé un susto tremendo por 3 sucesos que ocurrieron en casa y me dejaron muy inquieta. ¿Qué pasó? Pues estaba yo sola. Mi marido se había ido un par de días porque tenemos unas cabañitas, un ranchito, y él se encarga de todo el mantenimiento. Repara, construye, se mete a fondo con las manos. Sinceramente, a estas alturas de mi vida, eso ya ni me divierte ni me gusta, pero él lo disfruta tanto que regresa deshecho, molido, pero feliz. El caso es que él ya llevaba algunas horas fuera. Me había avisado, claro, pero yo ni lo tenía presente porque estaba metidísima, con unos cursos y los pendientes de la casa. De repente, escucho cómo se abre el portón de la cochera, cómo se cierra, y luego la puerta principal. Estaba limpiando cuando escucho la voz de mi esposo llamándome. Le grito, espérame tantito, ya casi termino. Termino de recoger todo en 2 o 3 minutos y bajo las escaleras a toda prisa, pero la casa está vacía. Su camioneta no está, el portón está cerrado. Le marco por teléfono. Oye, ¿te regresaste por algo? Y me contesta, no, voy camino al rancho. ¿Por qué? Es que te acabo de escuchar aquí dentro. ¿Estás seguro de que no me estás jugando una broma? Para nada, mujer. Ya voy lejos, salí hace unos 40 minutos. Qué extraño. Al día siguiente, estando él todavía allá, me vuelve a pasar lo mismo. Me asusté bastante, fue muy raro. Me dije, bueno, debe ser que tengo tantas ganas de verlo que mi mente me juega una mala pasada. Eso era, tenía que ser eso. Pero 3 meses después, vuelve a irse al rancho y, como a las 2 o 3 horas, otra vez la misma historia. Ahí sí dije, no, esto ya no es normal. Lo peor fue lo siguiente. Desde ese día, en la tercera ocasión, me harté. Empecé a hablar al aire y dije, a ver, ¿quién eres tú y por qué me molestas? ¿Por qué estás aquí? Déjame en paz. No eres mi esposo. Deja de usar su voz, eso no me gusta. No te lo permito. Desde entonces, siento una presencia pegada a mi lado. Cada vez que me quedo sola, aparece ahí mismo y no siento que sea nada bueno. Todos nos quedamos helados cuando nos contó eso. La persona que estaba sentada a su lado se movió un par de pasos, sin querer ser descortés, pero es que el ambiente se puso pesadísimo. Es lo que tiene contar historias. Se crea una atmósfera única. Tengan mucho cuidado si les regalan cosas que puedan estar embrujadas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que te dicen al dártelo y otra muy distinta la intención que hay detrás de ese regalo. Te lo digo por esta historia que acabo de escuchar, que está verdaderamente aterradora. Joaquín me dice, mira, narrador, te voy a ser muy franco. Yo no creo en absolutamente nada de lo paranormal, nada de nada. Dije, no, esto ya se puso muy raro. Pero lo malo es esto, desde ese día, porque en la tercera vez ya no aguanté más. Empecé a hablar al aire y dije, a ver, ¿tú quién eres y por qué? ¿Me estás molestando? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de mí? Déjame en paz. Tú no, eres mi esposo. Deja de usar su voz. Eso no me gusta ni un poco. No te lo permito.
y desde entonces siento una presencia que no se me despega de al lado. Cada vez que me quedo sola, aparece Y se me pega tanto. Y, la verdad, no presiento que sea algo bueno. Todos nos quedamos fríos al escucharla, y la persona que estaba sentada a su lado se movió un par de pasos hacia el otro lado. No, por ser descortés, pero se sentía el ambiente demasiado pesado. Y es que cuando uno cuenta este tipo de historias, se genera un clima tan intenso, tan inquietante. Ten mucho cuidado si alguien te regala algo que puede estar embrujado. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que te dicen al dártelo, y otra muy distinta la intención oculta detrás de ese obsequio. Te lo digo por esta historia que acabo de escuchar y que está verdaderamente aterradora. Joaquín me confiesa: mira, narrador, te voy a hablar claro sobre cómo soy yo. Yo no creo en absolutamente nada de lo paranormal, nada de nada. Pero, para mí, todos ellos son personas perdidas que no tienen ni idea de lo que hablan, solo gente confundida repitiendo cuentos que se sacaron de la manga. Yo, la verdad, no creo en nada de eso de la brujería. Respeto a quienes sí creen. Y si no estoy ahí metido rebatiendo o atacando es porque no me interesa, pero no es algo en lo que yo crea. Eso sí, me pasó algo sumamente aterrador y desde ese momento ya no te voy a decir que los respeto, porque no es mi mundo. Lo único que te puedo decir es que me mantengo lo más lejos posible de todo eso. Ahí te va lo que me sucedió. La tía de una amiga es bruja, pero no una bruja cualquiera. Es de esas que apenas cruzas la puerta de su casa sientes que te metiste en un templo pagano, sacrílego. Parece sacado de una película de horror, pero de esas de miedo de verdad. Todo lleno de estatuas, velas por todos lados. No sé si la señora ofrezca servicios o no, la verdad no tengo idea y ni quiero saber porque nunca me voy a involucrar en ese tema después de lo que viví. Mi amiga me llevó a conocerla porque, en aquel tiempo, una de las cosas que me definía era que me dedicaba a atacar a cualquiera que tuviera una creencia. Si eras cristiano te saltaba con ¿cómo vas a andar creyendo en eso? Si eras católico, ¿no ves que todo eso son puras mentiras? Si eran testigos de Jehová, ¿no te das cuenta de que son puros inventos? Me lanzaba contra todos. Quiero dejar esto aquí claro para toda la familia nocturna. Si alguien de ustedes me conoció en esa etapa, les pido una disculpa. Realmente creo que era solo una forma desesperada de llamar la atención. Era muy joven y, en lugar de buscar cosas constructivas, veía que con esos ataques la gente se encendía y terminábamos en conflicto. Me encantaban las discusiones. Me fascinaba sentir que tenía la razón. Y te voy a decir por qué me funcionaba. Me puse a documentarme durante años y tenía argumentos. Algunos, la verdad, estaban medio forzados, pero me servía para darme cuenta de que los demás no se preparaban, ni siquiera entendían lo que decían defender. Así que, cada vez que discutían conmigo se daban contra una pared. Algunos me decían que con alguien como yo no se podía llegar a nada, pero eran los menos. La gran mayoría se quedaban callados, y eso me daba una satisfacción retorcida. Sé que fui una persona horrible, sí, lo fui, pero ya no, eso se quedó atrás. Cuando empecé a decirle a esta chica que la brujería eran puros timos, ladrones y que eso no existía, que solo era gente queriendo robar, me retó. Pues tengo una tía, a ver si te atreves a decírselo en su cara. Tú me dices a mí que no sé nada, pero a ver si con ella te sientes tan valiente. Me envalentoné. Me puse a investigar en internet y saqué un montón de datos. Por experiencia, ya sabía que mucha gente, por más que defienda su religión, sabe menos que una búsqueda rápida en Google. O sea, ponía un par de preguntas en el buscador, y lo que encontraba era mucho más de lo que ellos sabían. Entonces, yo estaba seguro de que en una discusión nadie me ganaba. Me fui súper preparado, no le lancé una pregunta a Google, le lancé como 20. Pensé, no hay forma de que me gane. Imposible. Había investigado de todo. Mitos, falsas creencias, tipos de brujería. Traía toda la información fresca en la cabeza. Total, me fui con mi amiga a ver a la tía. De camino, ella solo me advertía, «Hey, ten cuidado, que ella no es cualquier cosa». Mi amiga hablaba medio pocho y me decía, «Ella es un caso serio. Es alguien importante en ese mundo. Si la señora hace o no trabajos, ni idea». La verdad es que no sé, no me he metido jamás en esos temas, y no pienso hacerlo por culpa de lo que me pasó. Mi amiga me llevó a conocerla porque una de mis características, hasta hace un tiempo, es que yo me dedicaba a atacar.
a quien sea que creyera en algo. Si eras cristiano, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Si eras católico, ¿no ves que todo eso son mentiras? Y si eran testigos de Jehová, les decía que todo era inventado. Me lanzaba contra todos. Lo admito aquí ante toda la familia nocturna. Si alguien de los que me escuchan se cruzó conmigo, les pido una disculpa porque, la verdad, creo que solo buscaba llamar la atención. Era muy joven y en lugar de hacer cosas constructivas, me daba cuenta de que con eso la gente se encendía y terminábamos peleando. A mí me encantaban las broncas. Me gustaba sentir que siempre tenía la razón. Y te explico por qué lo hacía. Porque me puse a investigar con los años y tenía argumentos. Algunos, la verdad, mira, un poco improvisados, pero con eso me daba cuenta de que los demás no estaban preparados, no estudiaban y ni siquiera entendían lo que decían defender. Así que se daban contra la pared cada vez que discutían conmigo, quien fuera. Algunos me decían que conmigo era imposible hablar, pero eran los menos. La gran mayoría se quedaban callados, y eso me daba una satisfacción enfermiza. Yo sé que era una persona detestable. Sí, lo fui. Ya no. Eso quedó atrás. Esta chica, cuando yo empecé a cuestionarla diciéndole que la brujería eran puros timos y puros ladrones, que eso no existe, y que solo es para sacarle el dinero a la gente, ella me dice, pues fíjate que tengo una tía que se dedica a eso, a ver si te atreves a decírselo en su cara. Me dices a mí que no sé nada, pero a ver si con ella tienes el valor de abrir la boca. Pues me puse en plan desafiante, típico de narrador, y me puse a investigar a fondo en internet, saqué muchísimos datos, ya por experiencia sabía que mucha gente, por más que defienda su religión a capa y espada, no sabe ni lo básico. O sea, le meto a Google un par de preguntas y la información que saco es 1000 veces mejor que lo que ellos puedan decirme. Así que sabía que en un debate no me iba a ganar. Me preparé a conciencia. No le hice una sola. Pregunta al buscador. Fueron como 20. Me dije, no hay forma de que me gane. Había investigado de todo. Mitos, falsas creencias, tipos de brujería, y traía todo el conocimiento en la cabeza. Llegó el día, quedo con mi amiga para ir a ver a la tía. Antes de ir, ella me advierte, oye, ten mucho cuidado con ella. No es cualquier cosa, Mi amiga habla medio pocho, me soltó. Es un big deal, ten cuidado. Es una persona muy importante. Y yo le respondía, mira, no sé quién sea esa tal persona importante, pero ten cuidado con tu tía. Si nos ponemos a discutir, pobrecita, yo solo te aseguro que no la voy a hacer llorar. Antes de que eso pase, mejor me detengo. Y mi amiga me miraba con fastidio y me advertía, ten cuidado, te estás metiendo con alguien de peso. Con el tiempo, terminé entendiendo que se refería a que ella no era ninguna improvisada, ¿sabes? Que tenía un poder especial. Fuimos a la casa de la tía de mi amiga. Al llegar, me presenta a la mujer. Era una señora increíblemente guapa, me pareció, sumamente atractiva. Cabello oscuro, piel pálida y vestida completamente de negro. Apenas la vi y pensé, ay, 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 parece de la familia Addams. Me dije a mí mismo, uy, qué miedo me va a dar. Pero por fuera, solo la saludé con educación. En serio, la señora era bellísima, tanto que hasta me empezaba a dar pena ponerme a pelear con ella. Entonces, de repente, me suelta, sí que tú eres el que se cree que lo sabe todo y el que insiste en que la brujería no existe. Yo le respondí, disculpe, dama, pero a una mujer tan hermosa no debería hacerla sentir mal, y mucho menos hacerla llorar. Por favor, no se ponga a discutir conmigo, porque va a perder. En cuanto le dije eso, la bruja sonrió y me lanzó. La brujería no se aprende con palabras, se aprende con hechos. Me entregó una vela, la tomé y le pregunté, ¿y esto qué? Si tanto te atreves, enciéndela cuando estés solo en tu casa. Adiós. Yo le respondí, no, pero su sobrina me aseguró que usted sí sabía. Ella me cortó. Adiós. Se giró hacia su sobrina y le dijo, que les vaya bien. Lárguense, por favor, que en un momento reciba otra visita. Nos echó, y yo iba caminando como un idiota, mirando la vela todo el tiempo. Y te diré una cosa, narrador. Como la señora me gustó, me quedé observando la vela. Hasta la acercaba a mi cara para olerla. Quería ver si tenía su aroma.
Olía a algo muy particular, una mezcla entre flores y toques ahumados, muy exquisito. Era una mujer realmente guapa. Cuando llegué a mi casa, estaba hasta obsesionado y le dije a mi amiga: «Oye, ¿y si prendo la vela me volverás a llevar con ella o qué?». Ella empezó a reírse y me preguntó: «¿No será que ya caíste en uno de sus hechizos?». En ese momento me puse serio, rígido. Le contesté: «Yo no creo en esas tonterías, eso no existe. Pero tu tía es muy guapa y no me habías dicho nada». Solté una carcajada y ella me dijo: «Ay, pobrecito, ya perdiste y ni cuenta te diste. Te dije que era alguien importante». Yo insistí: «Sí, sí, lo que digas. No sé qué sea eso, pero voy a prender la vela, te cuento qué pasó y luego vamos con tu tía para que pierda». Lo que pasó esa semana es que la vela se me perdió. Pero es que no es lo único en lo que pensaba. Estaba muy enfocado en mis estudios y además tenía un trabajo de medio tiempo. Dejé la vela en algún lugar de la cama. Esa noche llegué agotado y ya no supe ni dónde quedó en la habitación. Así se fue pasando la semana. Pasan 2 semanas. Esta chica me encuentra y me pregunta: «Oye, ¿y entonces? ¿No te pasó nada?». Yo le dije: «Te lo advertí, puras tonterías. Así que llévame con tu tía, que quiero volver a verla». Ella me dijo: «No, no. Últimamente mi tía ha estado media rara. Prefiero mantenerme un poco al margen. De repente tiene sus temporadas. Mejor vamos cuando esté más tranquila». Yo me burlé. Ay, ay, ay. Seguro la tía va a llorar porque su brujería no funcionó conmigo y por eso ya no quieres llevarme. Pero Total, que fuimos a ver a la tía para que se le acabara el cuento. Esa semana, curiosamente, la vela se me perdió. Y mira, yo estaba ocupado con otras cosas, enfocado en la universidad y en mi trabajo de medio tiempo. Había dejado la vela sobre la cama. Llegué cansadísimo esa noche y ya no supe ni dónde quedó. Así pasó toda la semana. 2 semanas después me cruzo con ella y me dice: «¿Entonces qué? No te pasó absolutamente nada». Y yo, riéndome, le contesté: «Te dije que puras tonterías. Ya llévame con tu tía porque la quiero ver». Ella responde: «No, no. Fíjate que últimamente mi tía ha estado medio rara. Prefiero mantener a mi distancia. Tiene sus temporadas. Mejor cuando esté más tranquila, vamos». Yo, en tono burlón, le dije: «Ay, ya veo. Como a tu tía le duele que su brujería no me hizo ni cosquillas, ya no me quieres llevar». Pero la verdad es que ni me acordaba de dónde había dejado esa vela, ni la había prendido, ni nada por el estilo. Pero insisto, aunque ya no soy esa clase de persona, en aquel entonces me encantaba presumir de más, aunque fuera pura mentira. El caso es que llego a casa y lo primero que hago es buscar la dichosa vela. Y nada, no aparecía por ningún lado por más que buscaba y buscaba. Esto pasó en septiembre. Pasaron los meses. Llegamos casi a finales de año y decidimos organizar algo. No una posada como tal, pero sí una despedida de año ahí en mi casa antes de las fiestas. Una reunión. Al final, para mí, solo era el pretexto perfecto para la fiesta. Estando todos ahí, alguien dice: «Oye, ¿por qué no iluminamos el lugar para que se vea más acogedor, más romántico?». Venían varias parejas muy melosas. Yo también andaba con ganas de ver si se daba algo con una chica del grupo, así que dije: «Va, me late». De pronto, me acordé de la vela que me había regalado esa tía. Estaba muy bonita, en un vaso decorado con detalles dorados. Pensé: «Eso va a quedar genial como centro de mesa». Me puse a buscarla otra vez, como loco, y la encontré. No tengo ni la menor idea de cómo demonios llegó allí, pero estaba en lo más alto de mi closet, hasta atrás, escondida detrás de unos diplomas de hace años. Y ahí estaba, intacta, ni una sola mota de polvo. La agarré, la miré y me dije: «A ver, espérate un segundo». Al fin y al cabo me la había dado una bruja. Ni sabía qué rayos tendría dentro. A ver si iba a soltar químicos y terminaríamos todos alucinando en la noche. No, mejor cambio de planes, dije. Mejor me arriesgo yo solo. Si algo sale mal, cierro la puerta de mi cuarto y listo. Mis papás habían salido de vacaciones ese día y no regresaban hasta dentro de 2 o 3 días. Encendí la vela y me quedé ahí observándola. No soltaba ningún aroma raro, solo veía cómo la llama bailaba y me vino a la mente la tía de mi amiga. Pensé: esa señora tenía algo especial. Era demasiado guapa, demasiado impactante.
Mientras estaba en mis pensamientos, la llama se apagó de golpe, como si hubiera entrado una ráfaga de viento o como si algo lo hubiera succionado hacia adentro. Se me hizo rarísimo. Me quedé a oscuras, con el encendedor en la mano. Lo prendí de nuevo y, en el preciso instante en que brotó la llama, con la vela justo frente a mí y el encendedor en la mano, vi una cara, ahí mismo, frente a la vela. Alguien me estaba mirando fijamente. Era como una versión extremadamente tétrica de la tía. Una mujer pálida, con la piel blanca, blanca como el papel, y unos ojos abiertos, enormes. No alcancé a distinguir bien el cabello, pero me dio la impresión de que era entre grisáceo y canoso. Creo que vestía de negro, pero no logré verlo bien. Pegué un grito y lancé el encendedor con todas mis fuerzas hacia ella. Se escuchó el golpe contra la pared. Abrí la puerta de un golpe y el cuarto estaba vacío. Me quedé helado del terror. Tenía un miedo que no te puedo ni explicar. No fue solo el susto. Era como si esa imagen se me hubiera metido en la cabeza, como si hubiera entrado por mis dedos, por mis pies, por cada poro de mi piel. Sentía un pánico que jamás en mi vida había experimentado. Salí de la casa y me quedé sentado afuera. Sentía que alguien me observaba desde atrás. Volteé hacia la casa, donde hay un vidrio para ver el interior, y tuve la sensación de que ella me estaba viendo desde ahí, aunque no había nadie. No, no estaba ahí. La busqué por todos lados. Tenía que encontrarla. La busqué y la busqué. Finalmente apareció. No sé qué demonios hacía allí. Estaba en una esquina de mi closet, hasta arriba y hasta el fondo, escondida detrás de unos diplomas viejos, de hace años. Estaba ahí, intacta, ni siquiera tenía una pizca de polvo. La agarré, la miré, bien y pensé. A ver, esperad un momento. Me la dio una bruja. No tengo ni la menor idea de qué diablos tenga dentro. ¿Qué tal si trae químicos y terminamos todos alucinando en la noche? No, ya sé. Voy a arriesgarme yo solo. Si sale algo mal, desde ahorita cierro con llave mi cuarto. Mis papás habían salido ese día por un viaje de vacaciones y no regresaban hasta en 2 o 3 días. Prendí la vela, narrador, y me quedé ahí mirando. No olía a nada raro, solo veía cómo la flama bailaba, y me acordé de la tía de mi amiga. Pensé, esa mujer tenía algo extraño. Era demasiado guapa, demasiado bonita para ser real, y justo cuando pensaba en eso, la flama de la vela se absorbió, como si alguien hubiera soplado con fuerza, pero succionando el aire hacia adentro. Fue rarísimo. Me quedé a oscuras, con el encendedor en la mano. Música. Lo prendo, y en el instante en que sale la primera llamarada, con la vela frente a mí y el encendedor en la mano, al intentar encenderla, vi una cara justo enfrente de la vela. Alguien me estaba mirando fijamente a los ojos, y era una versión súper tétrica de la tía. Una mujer totalmente pálida, con el rostro blanco como el papel, pálida, totalmente pálida, con los ojos abiertos de par en par. No alcancé a distinguirle el cabello, pero me dio la impresión de que tenía un tono grisáceo, como canoso, y creo que vestía de negro por completo, aunque no pude verlo bien. Pegué un grito, solté el encendedor y con todas mis fuerzas lo lancé hacia donde estaba ella. Se escuchó cómo golpeó la pared. Abrí la puerta de golpe y el lugar estaba vacío. Me invadió un terror indescriptible. Estaba paralizado, con un miedo que no logro ni explicar. No fue solo el susto del momento. Fue como si aquella visión se me hubiera metido en la cabeza. Sentía que se me colaba por la punta de los dedos, por los pies, por cada poro de mi piel. Era un pavor que jamás había sentido antes. Salgo de la casa. Me quedo sentado afuera, pero sentía como si alguien me estuviera vigilando a mis espaldas. Volteo hacia la casa. Hay un cristal a través del cual se puede ver el interior. En ese vidrio sentí que ella me estaba observando, pero ahí no había nadie. Siento un miedo tan profundo que no tengo palabras para explicarlo. No sé ni cómo. Terminé sujetando esa vela. La traigo pegada a la mano, pero en cuanto la dejo en el suelo, el terror desaparece de golpe. Es algo rarísimo, nunca me había pasado, pero me quedo mirando el cirio, lo vuelvo a agarrar y el pavor me inunda otra vez. Un miedo terrible. No entiendo qué está pasando. Pateo la vela, sale volando hacia una jardinera que está junto a unos escalones.
Caí ahí dentro y dije, al diablo, con esto, ahí se queda. Me salgo a dar una vuelta para despejarme, regreso a casa y todo está en calma. Mi cuarto está tranquilo, ya no siento nada raro. Empiezo a recibir llamadas por la fiesta de esa noche. Oye, pues hay que seguir con los planes, ¿no? Por un momento me distraigo y se me olvida todo, pero de pronto recuerdo y me invade un miedo horrible otra vez. Llega la gente, estamos en plena reunión, todos prenden las velitas que consiguieron por su cuenta, ya que les dije que yo no pude conseguir nada, y de repente uno de ellos grita, miren lo que me encontré. Saca la vela de aquella señora y la pone justo en el centro de la mesa. Quiero gritarle que no la prenda, pero siento como si alguien me estuviera ahorcando, apretándome la garganta con una fuerza bruta, tanto que hasta me falta el aire. El tipo la enciende y apenas lo hace, todas las demás velas se apagan al mismo tiempo y se empieza a escuchar un sonido gutural, un que resuena dentro de la casa. No puedo ni describirlo. Parecía algo entre un instrumento extraño y una voz humana, un aire agudo y grave a la vez, como si estuvieran alargando la letra U. Uno de los invitados se ríe y dice, te volaste la barda, no sé cómo lograste ese efecto, pero quedó genial. Bueno, se apaga su vela y cuando se acerca a encenderla de nuevo, vimos todos que había una cara frente a él. Alguien se estaba asomando. Pegó un grito, desesperado, y toda la gente empezó a correr fuera de la casa como loca. La chica con la que yo estaba saliendo me mira con un odio que no pude soportar. Después me enteré de que decía, sabía que él podía ser alguien cruel, pero no tanto. ¿Cómo se atrevió a jugarnos esa broma? Yo nunca quise llevarle la contraria a nadie. Agarro la vela. El miedo me vuelve a invadir de una forma indescriptible. Se me cae y termino pateándola hacia afuera. Al día siguiente me doy cuenta de que, sí, meto esa vela en una bolsa y la cargo. No me sucede nada malo. Así que voy con la chica y le suplico, por favor, llévame con tu tía. Tengo que regresarle esto. No puedo quedarme con esto. Y ella me dice, ¿ahora sí ya crees? Y yo le digo, llévame con tu tía, por favor. Ya no quiero que me sigan pasando estas cosas. Esto no está bien. Cuando llegué con la bruja y la vi, me quedé helado. Era una persona horrible. La señora se veía muy mayor, mis respetos, pero estaba muy arrugada, llena de canas, con la cara marcada y maltratada. Una mujer sumamente fea, perdón por decir esto, pero así la vi y me quedé en shock. Volteo a ver a mi primo y me dice, por eso te dije que caíste en su hechizo, ahora ya la estás viendo tal cual es. Muy impactado le pregunto, ¿quién es ella? Es mi tía. ¿Y la mujer guapa, la que parecía Morticia? Eso solo lo viste, tú. Ella es mi tía, la que te dio la vela. ¿Qué quieres decirle? Solo extendí la mano. Ella tomó la vela, se soltó a reír y me cerró la puerta en la cara. La verdad, no les voy a decir que le tengo respeto a esa mujer. Brujería. ¿Qué tema? Pero te juro que ya no quiero saber absolutamente nada de eso. Nunca, nunca más. Si te está matando el mal de amores, ten mucho cuidado con esas soluciones mágicas. A veces, tomar el camino equivocado te lleva directo al abismo. Soledad cargaba con un dolor amoroso que le pesaba desde hacía años. Verás, su primer novio le puso los cuernos y luego se fijó en otro tipo, alguien que le movió el piso de una forma en la que jamás nadie lo había hecho. Ella apenas tendría unos 16 o 17 años. El chico ni siquiera la miraba y, lo peor, el sufrimiento más cruel, él se enamoró perdidamente de su mejor amiga. Empezaron a salir apenas 3 meses después de que ella se deshiciera por él. Verlos juntos era como sentir que le clavaban un puñal directo en el alma. Le dolía de verdad. Nunca les deseó nada malo, ni a él ni a su amiga. Pero después de eso, la historia se volvió a repetir en la vida de Soledad una y otra vez. Tipo que le gustaba, tipo que terminaba de novio con una de sus mejores amigas. Tipo que le gustaba, tipo que la ignoraba por completo. Tipo que le gustaba, tipo que terminaba con alguien que, según Soledad, o era menos inteligente, o más fea, o más tonta, o simplemente menos atractiva. Soledad no lograba entender por qué le tocaba.
Sufrir tanto. ¿Qué tenía ella que la hacía tan poco interesante? ¿Por qué le pasaba eso a ella mientras las demás siempre tenían mejor suerte? Así que se puso a buscar soluciones desesperadamente. No le interesó explorar su propia personalidad, ni aprender de psicología sobre cómo funcionan realmente las relaciones. No le interesó recibir consejos sobre romanticismo, sobre cómo acercarse o cómo comunicarse mejor, ¿sabes? Se fue por el camino, rápido. Se metió en temas esotéricos, con la magia, tratando de manipular las energías, el destino y, sobre todo, la voluntad ajena. Empezó a obsesionarse con todo eso, especialmente con los rituales, y se lanzó a hacer uno tras otro, buscando lo que encontraba en internet o lo que le recomendaban por allí. Desde poner una prenda debajo de la cama, usar hierbas específicas, prepararse un té y tomárselo durante 7 días. Hazlo con toda tu intención, con toda tu emoción, con todo tu corazón, le decían. Hazlo durante tantos días dedicándoselo a tal persona, a tal santo o a tal deidad, y las cosas cambiarán. Pero nada funcionaba, absolutamente nada, hasta que un día una chica le soltó: «Ay, amiga, es que lo que necesitas de una vez es un amarre, tienes que amarrarlo». Y cuando escuchó eso, ella se quedó pensando. Ya había oído hablar de los amarres. ¿Sabes qué son? Y su amiga le dijo: «Ay, no, te lo decía jugando, pero pues dicen que es nada más prenderle una velita a alguien para que no se te vaya de tu lado. Eso no suena tan difícil». La chica que le dio la idea ni siquiera sabía del tema, y Soledad tampoco se puso a investigar seriamente. Lo único que hizo fue buscar rituales de amarre, cómo atar al amor de tu vida, cómo hacer que el chico que te gusta se quede contigo, y cosas así. Y resulta que mientras buscaba todo esto, apareció alguien, una persona sobre quien aplicar todo lo que aprendía, un sujeto que, si bien no era tan encantador como los anteriores, no era un mal tipo. De hecho, si Valentín le hubiera prestado un poco de atención, se habría dado cuenta de que ya le gustaba. Existía una atracción de él hacia ella. Pero Soledad, como no conocía de estas cosas, no captaba las señales, no entendía los mensajes que él le mandaba, y ella pensaba que captaba las señales. No entendía los mensajes que ella le mandaba, y ella pensó que simplemente las cosas acabarían igual que con los otros. Así que decidió que él tenía que ser diferente. Él sí se iba a quedar con ella. Aunque fuera un rato, lo iba a atrapar. El ritual que vio, el que le pareció más sencillo para conseguir lo que quería, consistía en usar 2 velas rojas, una con forma de mujer y la otra con forma de hombre. Había que atar ambas velas con un hilo rojo, y luego dejar caer sobre ellas la cera derretida de una vela blanca, para que el hilo quedara sellado uniendo los dos. Después de eso, seguía una serie de pasos y mejunjes para encender esa llama y lograr que ese hombre terminara en sus brazos, amándola y deseándola como ella, como Soledad se merecía. Fue muy extraño porque, en efecto, funcionó. Decidió que Año Nuevo era el momento perfecto. Iba a empezar el año 2016 con una nueva pareja, con toda la suerte del mundo, sintiéndose enamorada y con alguien que la amaba a ella. Estaba muy ilusionada con el plan. Así que, en la víspera de ese 2016, se puso a realizar este tipo de amarre en su propia casa y al principio no pasó nada. Simple y llanamente vio cómo la vela se consumía mientras terminaba su rito. Todo transcurrió con total normalidad. Lo curioso es que, esa noche, ella recuerda que se fue a dormir y descansó perfectamente. Lo extraño fue que, al despertar, tenía más de 102 mensajes perdidos en esta aplicación de mensajería que se usaba prácticamente en todo el mundo en aquella época. Y todos los mensajes eran de este chico. Estoy pensando en ti. Estoy soñando contigo. ¿Cómo te extraño, Soledad? Contéstame, Soledad. ¿Por qué no me estás respondiendo? Soledad, ¿por qué no me dejas estar contigo? Si sabes que estoy enamorado de ti. Y cada mensaje era más intenso. Ella no despertó por los avisos del celular, sino porque su mamá le dijo: «Oye, hay alguien que vino a visitarte». Al leer los mensajes mientras se preparaba para bajar, pensó: «No me digas que es él». Cuando le preguntó a su madre quién era,
Le dio el nombre y confirmó que se trataba de este chico. Bajó las escaleras y se encontró con el muchacho, que tenía los ojos inyectados en sangre. Se veía muy, muy desvelado. Él la miró, le sonrió y le dijo: «Perdón, estaba muy preocupado porque no me respondías. ¿Podemos salir?». Y a partir de ese instante, Soledad empezó a notar algo. Vamos a ponerle Vicente. El pobre Vicente no es que estuviera enamorado, es que estaba locamente obsesionado. Y eso provocaba que Vicente actuara todo el tiempo como alguien perturbado, con la mente casi delirante, siempre tras sus pasos. Es una cantidad de celos que ni te imaginas. Es un tipo que no es solo controlador, es que está a otro nivel. Todo el santo día quiere que ella le rinda cuentas. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¿Por qué me evitas? El tipo está loco, pero de manicomio. Está totalmente perdido en su propia cabeza. Y llega el punto en que ella le suelta, así, sin rodeos: «Vicente, por favor, me das miedo. Ya déjame en paz. No quiero saber nada de ti». Para ese entonces, llevaban apenas 2 meses de noviazgo. Aquello era una auténtica pesadilla. No la dejaba ni dormir ni tener un segundo de paz. Desde temprano, su teléfono explotaba con decenas de mensajes. Él la acechaba. Si ella iba a la escuela o estaba en el trabajo, ahí estaba él esperando afuera. A él ya lo habían corrido de su empleo y sus estudios se iban al traste. Decían que ya no era el mismo. Cada vez estaba más ido, tenía los nervios destrozados. Se la pasaba reaccionando de forma exagerada a todo. Por cualquier cosa ella sentía que él la iba a dejar, que la estaba abandonando, que no le estaba dando el mismo cariño. Fue ahí cuando Soledad, ya harta, le soltó a Vicente: «Mira, yo hice un trabajo de magia para que estuvieras conmigo, pero por favor ya suéltame». Pero él, como si nada, no entendía ni una palabra. Le decía: «No me digas esas cosas. Yo estoy perdidamente enamorado de ti desde el primer momento en que te vi». En ese instante, Soledad se dio cuenta del terrible error que había cometido y comenzó a buscar, hasta debajo de las piedras, la forma de romper aquel amarre. 8 meses le tomó lograrlo. Tuvo que realizar varios rituales de limpieza, además de interponer denuncias legales contra Vicente. Cada paso que daba para protegerse a sí misma y a los suyos le provocaba una culpa inmensa. Digamos que ella no era ninguna experta en el tema, no tenía malas intenciones, simplemente no dimensionó el daño que estaba causando. Finalmente, el día que por fin se rompió el amarre, Vicente empezó a llenarla de disculpas. Le decía una y otra vez que no sabía qué le había pasado, que no se reconocía a sí mismo, como si hubiera sido otra persona. Y aquí viene lo más raro. 2 años después, o sea, por ahí de principios de 2018 o 2019, volvieron a salir, pero ya sin nada de magias de por medio. Y mira, hasta donde sé, hoy en día parece que siguen juntos y casados. Esta es, sin duda, la historia más bizarra que recibí en 2025. Y lo mejor de todo es que esto pasó precisamente en un año nuevo. Escucha bien esto. No. Es que esta historia está a otro nivel. Ahí te va. Hace mucho tiempo, esto no es nada actual. Creo que fue a principios de los 2000 o quizás a finales de los 90. Esta chica vivía en una situación familiar bastante complicada, de esas que, por desgracia, mucha gente ha tenido que pasar. Papá y mamá, por razones que ni al caso mencionar, simplemente la dejaron. Pero gracias a Dios, se quedó al cuidado de sus abuelos. Aunque ya eran personas mayores, ellos asumieron la responsabilidad y la chica creció pegada a ellos todo el tiempo. El problema era que, por su edad y porque se quedaron estancados en viejos métodos, tenían un pequeño negocio que ya no les daba para vivir. Solo ganaban buen dinero durante un mes, quizás 1 mes y medio, máximo 2 al año. Pero el resto de los meses no sacaban ni lo mínimo para cubrir los gastos básicos. Vivían al día y a veces ni eso. Los abuelos no sabían nada de administración y su negocio estaba más que pasado de moda. Se dedicaban a vender atole y champurrado que preparaban artesanalmente en su casa. La verdad es que ya a nadie le llamaba la atención. Había demasiados locales ofreciendo lo mismo y el de ellos no tenía nada que lo hiciera destacar. No usaban saborizantes ni nada moderno. No digo que eso sea malo, pero al final del día ofrecían un solo producto y querían vivir de eso compitiendo contra otros puestos. Imagínate, los otros vendían atoles y champurrados de 10,000 sabores diferentes y ellos solo tenían una opción:
Y lo peor es que su producto era rico, pero no era el mejor del mundo. Estaba simplemente bien. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la chica pasó por una situación de necesidad económica verdaderamente extrema. Para esa familia, los fines de año eran sagrados, porque era cuando hacían su atole y su champurrado. Te lo voy a contar más o menos, porque no conozco los detalles técnicos a fondo, pero por lo que ella me confesó. El negocio, aunque a veces dejaba algo de dinero, apenas daba para un mes o mes y medio al año. El resto del tiempo, no sacaban ni para mal comer, no les alcanzaba para nada. Sus abuelos no sabían administrar y el negocio ya estaba totalmente anticuado. Vendían atole y champurrado, hechos en casa, ofreciéndolo como algo artesanal. Pero a estas alturas, a nadie le llamaba la atención eso. Había tanta competencia que su producto no tenía nada que los hiciera resaltar. Y para colmo, no se esforzaban en innovar, no usaban ni siquiera saborizantes. No digo que los químicos sean buenos, pero ese era el problema real. Básicamente querían vivir de un solo producto básico y obsoleto. Tenían que competir contra un montón de locales que ofrecían atoles y champurrados, de 10,000 sabores diferentes, mientras ellos solo tenían una sola opción. Y lo peor es que, aunque no sabía mal, tampoco era nada del otro mundo, solo era pasable. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque pasaron por una crisis económica brutal. Las fechas de fin de año eran sagradas tanto para ella como para sus abuelos. Preparaban estos champurrados y atoles con mucha ilusión. Te lo cuento por encima, porque no conozco bien el proceso, pero por lo que ella misma me contó, tenían que dejar reposar el maíz por cerca de 2 o 3 noches. No estoy seguro si era el mismo proceso. Te cuento lo que ella me dijo. Lo ponían en una zona de la casa donde una parte estaba bajo techo y otra a la intemperie, donde había como unas tinajas enormes tapadas con mantas. Ahí dejaban el maíz por varias noches. No sé si lo sacaban a la primera o esperaban hasta la tercera noche, para cada lote. No entiendo cómo distribuían eso, no lo conozco, pero su abuelo, por temas económicos de hace años, le daba una importancia que no tienes idea. El viejo se volvió una persona totalmente nocturna. Se quedaba despierto toda la noche vigilando el grano y seguía un ritual para proteger todo el negocio del champurrado y el maíz. Ni idea de dónde sacó aquello. Es el ritual más extraño del que he oído hablar. Y lo hacía porque en un par de años se les echó a perder toda la cosecha y cayeron en una crisis de terror. De ahí nacieron estos rituales. El procedimiento consistía en buscar una rama larga desde un mes antes de empezar. La punta tenía que ser flexible, que se pudiera doblar sin romperse, que llegara el día del ritual con esa maleabilidad y que además tuviera hojas. Para ese punto, las hojas ya estaban por caerse, pero eso no importaba. Lo vital era que, durante el primer ritual, la rama aún pudiera doblarse y conservar algo de follaje. Con esa rama en mano, él se desnudaba por completo y se ponía los calzones al revés. No entiendo cómo, pero los traía invertidos. Entonces salía de la casa. Vivían en una zona prácticamente despoblada, porque después subían todo esto en una pequeña carreta. Viajaban a la ciudad, y era ahí donde vendían el champurrado, el atole y todo lo demás. Estando así, en medio de la nada, él comenzaba a cantar o rezar algo en voz alta mientras azotaba el suelo con un ritmo específico, y en una lo hacía como si fuera parte de un ritual. Terminaba, descansaba 2 horas y otra vez volvía a empezar. Descansaba otras 2 horas y lo repetía de nuevo, así hasta que amaneciera. Solo lo hacían durante la noche porque decían que había muchas envidias. Como les estaba yendo súper bien con las ventas, pensaban que los vecinos que vivían allá como a 200 o 300 metros les tenían mucha envidia. Creían que, sin duda, ellos fueron los que provocaron que todo se arruinara años atrás y no querían que eso volviera a ocurrir. De hecho, hacía años que no pasaba nada malo. Con eso, ellos se convencían de que su ritual sí funcionaba. Pero entonces, una noche de aquel mismo año, en plena madrugada, empezaron a escuchar ruidos afuera de la casa, unos gritos. Los escucharon tanto la chica que me envió la historia como su abuela. Se armaron de valor, salieron de la casa y se toparon con... Una chica me contó lo que le pasó a ella y a su abuela. Resulta que apenas salieron de la casa, se toparon con algo.
Todo era una mezcla rara, un poco de risa por lo absurdo, pero con un miedo que te calaba los huesos. Ahí estaba el abuelo, dándole de azotes al aire con una vara mientras se movía en una especie de danza frenética. Estaba tan metido en su ritual que no se dio cuenta de que, con tanto brinco, las botas se le resbalaron. Y bueno, se le terminó cayendo lo único que llevaba encima. Las muchachas no daban crédito a lo que veían, estaban paralizadas del susto. «¿Pero qué rayos te pasa?», le gritaron. Él solo alcanzó a decir: «Es un tlacuache. Se metió un tlacuache, pero les juro que es un brujo». «Lo sé». Ella, intentando calmarlo, le soltó: «Ay, abuelo, ya perdiste la cabeza. Si ahí no se ve absolutamente nada». De repente, en uno de esos botes viejos que tenían tapados con una manta, algo empezó a agitarse. Se veía clarito cómo la tela se movía sola. La abuela soltó un grito y la chica también se puso a temblar del pavor. La nieta, que apenas tendría unos 14 o 15 años, alcanzó a balbucear: «Abuelo, abuelo, ahí está». Y el viejo, sin pensarlo 2 veces, salió disparado a correr. Estaban todos ahí, en medio de la reunión familiar, y es una lástima. La verdad, una situación sumamente triste, y el hombre, casi desnudo, se acerca a donde vio aquel movimiento sospechoso, porque su nieta se lo señaló. Agarra una rama y empieza a dar azotes, uno tras otro, sin parar, y mientras golpea, suelta. Ya me di cuenta de que esto no es un tlacuache. Para los que no sepan, el tlacuache es básicamente una zarigüeya. Es una especie de bicho, un roedor grande de pelaje bastante áspero. Entonces, ahí estaba ese supuesto tlacuache y él grita: «No es un tlacuache, es un brujo. Ya sé lo que eres». La abuela, sin dudar, le responde: «Mira, sea brujo o tlacuache, tú dale hasta que se largue, porque si no, nos va a arruinar todo el negocio». Y él sigue descargando ramas con furia, hasta que de repente el animal suelta un chillido rarísimo, un sonido de ultratumba. Levanta la manta, el bicho sale disparado y el abuelo lo sigue, persiguiéndolo camino abajo, totalmente en cueros y soltándole trancazo tras trancazo. El abuelo iba con el corazón a 1000 por hora, y no solo el corazón, por la agitación. Cuando finalmente regresa, la chica que nos cuenta esta historia nos dice: «Yo solo tenía los ojitos tapados y llevaba una toalla para medio cubrirle sus partes al abuelo. Él se la pone como puede y dice: mañana iremos por él. Ya sé quién es. Vi perfectamente en qué casa se metió ese desgraciado». Ella, sintiéndose muy apenada, le dice: «Pero si fuiste hasta donde los vecinos». Les recuerdo que estaban a más de 200 metros de distancia. Él solo le responde: «Sí, pero tranquila, hija, ya sé quién es». Y ella, por primera vez, pensó algo bastante fuera de lugar para su edad. ¿Y si cancelan a mi abuelo? ¿Y si los vecinos ya no quieren saber nada de nosotros? Pero al final lograron salvar lo que iban a vender. El abuelo va al lugar donde se metió el bicho, tira todo lo que había ahí, no va a vender nada de eso. Y al día siguiente, muy temprano, ahora sí bien vestido, el abuelo, junto con la nieta y su esposa, llegan a la casa del vecino, tocan a la puerta y preguntan por él. ¿Acaso estaba la esposa? Sí, y ella sale diciendo: «Está indispuesto». El abuelo responde: «No, yo sé muy bien lo que pasó, así que no me oculte nada. Dígale por favor que salga, ahora mismo. Tengo que hablar con él, o si no, entro yo». Y la narradora dice: «Yo me quedé boquiabierta, de verdad, no podía creerlo». Entonces viene caminando un tipo con la cabeza gacha, el cabello largo, y en cuanto le da la luz se le nota toda la cara marcada, como si le hubieran dado una paliza, con ramas en el rostro, el cuello y los brazos. Mi abuelo solo le lanzó una advertencia: «No te vuelvas a meter con mis cosas». El tipo solo asintió, se dio la vuelta y se largó. Mi abuelo hizo lo mismo y dice: «Mira, no quiero asegurar que fuera un nahual, pero cuando íbamos de regreso a la casa, mi abuelo soltó: ay, cómo detesto a los nahuales, hay demasiados por aquí». Y listo. La narradora concluye: «Jamás me ha vuelto a pasar algo así. Fue una locura total. Un poco vergonzoso, sí, pero es uno de esos recuerdos que marcaron mi infancia.
Y yo digo, pues, ¿cómo no iba a marcarla? Dejé esta historia para el final de este episodio por una razón especial. Parece que un familiar, alguien de la familia, nocturna, vivió algo muy parecido. Hubo una reunión de fin de año. Se hizo una fogata para contar historias y muchas cosas más, y aquí se las voy a compartir. El buen Fabián, a fin de año, estaba esperando el momento de la reunión familiar y me cuenta que ahí pasó algo. Es una tradición familiar. Año tras año eligen un sitio distinto porque la familia está repartida por todo el país. Su abuelo es un hombre que amasó una fortuna, muchísimo dinero en sus tiempos de empresario, y eso le ha permitido que, desde hace más de 10 años, él corra con todos los gastos sin importar el lugar elegido. La familia aprovecha para organizar fiestas temáticas realmente originales. La de esta ocasión fue sobre el viejo oeste americano, así que todos tenían que ir caracterizados de vaqueros, gente de pueblo y todo ese estilo. Fabián me cuenta que se basó en películas de vaqueros de los años 70. Estudió bien la ropa que usaban, se compró su propio atuendo y sus padres también se vistieron de gente del campo. Fue muy divertido. Imagínate la escena como sacada de un filme del oeste. Cuando llegaron al punto de encuentro, que era sorpresa, solo tenían la ubicación. Resulta que era un rancho con caballerizas, una granja al puro estilo americano. El lugar ya era temático por sí, solo, de una forma increíble, y eso le dio un aire fascinante. Una de las tías había preparado una actividad. Todas las mujeres debían sentarse en una zona con mecedoras a tejer algo parecido a un atrapasueños. Usaban trenzas de hilo que enrollaban alrededor de un aro de madera. Luego tejían hacia el centro. Se parecía mucho a un atrapasueños, pero no lo era exactamente. Por otro lado, los hombres se dividieron. Unos ayudaban en la cocina y otros estaban afuera con una pequeña fogata y una parrilla encima, calentando café y asando bombones. Se acomodaron alrededor del fuego porque en ese lugar el frío estaba calando hasta los huesos. Todos traían chaquetas de cuero, sombreros vaqueros. Repito, iban disfrazados porque la temática se tomaba muy en serio, principalmente porque el abuelo pagaba todo y sabían cuánto le ilusionaba a verlos así. La verdad, era tan divertido que todos lo disfrutaban al máximo. Fabián me dice, a mí me tocó estar afuera, cerca del fuego, y es algo que agradezco, pero a la vez no. Nos sentamos ahí y mi abuelo estaba totalmente metido en su papel. Estaba sentado en una mecedora, con un poncho encima y su sombrero. Mi abuelo no tiene el pelo blanco, bueno, quizás sí, pero siempre se lo tiñe. Pero esta vez parecía papá Pitufo. Traía el pelo totalmente blanco, blanquísimo. Él es de tez clara, así que se le veía la cara colorada por el calor del fuego. Estaba ahí con su taza en la mano y empezó a decir, recuerdo aquellos viejos tiempos. Ya les he contado la historia, la leyenda del lago del infortunio, porque si ustedes son vaqueros como yo, no deberían llevar a sus caballos a beber agua por ahí. Y mira, todos sabemos que son historias suyas, no tenemos ni idea de dónde las saca, pero cuando se mete en personaje, te quedas calladito, te sientas y disfrutas. Los que tenían sillas se echaron hacia atrás. Yo me acomodé mejor en la piedra, donde estaba sentado cerca de la fogata mientras asaba un bombón. Estábamos todos muy atentos a mi abuelo, porque cuando se mete en su papel, cuenta unas historias que solo Dios sabe de dónde las saca. Entren en personaje, que les voy a contar unas historias que sabrá Dios de dónde las sacan. Las sacó, pero no importa. Llegó el momento de pasárselo bien, y el abuelo empezó justo aquí, cerca de donde el río Hudson se cruza con otro afluente. Existe un rincón al que nadie debería llevar a sus caballos. Es una laguna que no es muy honda. Si te metes, el agua apenas te llega a los tobillos. Ni siquiera te sube del ombligo, pero ten cuidado. Si tus animales beben de ahí, el agua te llamará y acabarás ahogado. Todos sabíamos que era una de esas historias del abuelo. Nos metimos de lleno en el juego y un primo, tomando aire, soltó: ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo ese río? El abuelo, con tono serio, respondió:
¿Es que no saben que la gente va allí a pedir mala fortuna? Nos quedamos todos murmurando. ¿Mala fortuna? ¿Cómo que mala fortuna? Te lo digo a ti, narrador. Estábamos tan enganchados que uno de los presentes levantó la mano y dijo: pero si a los ríos se les pide buena fortuna, no lo contrario. El abuelo Volti lo cortó en seco. Cállate si no sabes de lo que hablas, porque podría ser tu perdición. Escuchen bien lo que les voy a contar. A ese río la gente va a pedir mala fortuna, pero para sus enemigos. Buscan una piedra grande y, según su deseo, la lanzan al agua. El drama es que muchos piden maldiciones mucho más pesadas que la piedra que arrojan, y después, el río se los cobra. ¿Nunca han oído hablar de gente que aparece ahogada en sus propias camas? Gente que, estando dormida, empieza a escupir agua de la nada y no llega al amanecer. Son las víctimas del río, los que pagaron el precio de sus malos deseos. Por eso no dejen que los caballos beban ahí. El agua absorbe toda esa oscuridad, se llevan toda esa carga negativa, y de repente han encontrado potros ahí, hundidos en el fondo junto a su jinete. Narrador, todos imaginamos la escena y retrocedimos en silencio. Luego uno de mis primos, no sé si estaba compinchado con el abuelo o qué, empezó a decir: en casa, para protegernos, hacemos el ritual de las 2 monedas. Se detuvo un momento y añadió: espero que ustedes las traigan, porque yo sí. Se abrió la camisa y nos mostró 2 objetos amarrados a la tela. Todos nos quedamos helados mirando qué era aquello. Él continuó: son 2 monedas, las primeras que ganes en el año. Tienes que pedir que te las cosan en la camisa. Debes llevarlas puestas al pasar cerca de esos ríos. Y ni se te ocurra perder una, porque la mala fortuna te perseguirá. Al cruzar, la mala fortuna intenta buscar tus monedas. Todos estábamos callados, narrador. Aquello era espectacular, una actuación tan auténtica que me tenía al borde del asiento. Yo esperaba ver qué pasaba después. Entonces otro primo soltó: ah, ahora entiendo lo que le pasó al rancho de los Márquez. ¿Cómo?, preguntó otro. ¿Qué pasó con los Márquez? Pues se los llevó. Lo que pasó, pasó. ¿No han oído del rancho maldito y los caballos fantasma? ¿No conocen los relinchos de medianoche? Sí, lo escuché hace poco. Pues ese era el rancho de los Márquez. Desaparecieron por completo. Algo les ocurrió, pero dicen que si te atreves a entrar de madrugada, los espectros de sus caballos te darán caza. Jamás encontraron los cuerpos, nunca. Se llevan todo lo malo, se llevan esa pesadez, y de repente han encontrado ahí potros junto con su cabalgante, junto con su jinete, hundidos en el río. Narrador, todos nos imaginamos la escena y nos hicimos para atrás, todos en silencio. Después, uno de los primos, que no sé si se puso de acuerdo con mi abuelo o no, soltó: en la casa, para protegernos de eso, siempre hacemos el ritual de las 2 monedas. Volteamos allá para prestar atención. Y dice: espero que ustedes las traigan, porque yo sí las traigo aquí. Se abrió la camisa y nos mostró donde tenía como 2 cosas amarradas detrás de la tela. Todos estábamos viendo para ver qué era eso y empezó a decir: 2 monedas, las 2 primeras que ganes en el año. Siempre tienes que pedir que te las cosan en la camisa que vas a usar ese día. Y cuando pases cerca de los ríos, llévalas puestas. Y ni se te ocurra andar con que se te cayó una moneda, porque la mala fortuna te va a seguir. Y cuando pasas por esos ríos, la mala fortuna busca tus monedas. Todos en silencio. Narrador, esto estaba espectacular. Esto estaba increíble. Nunca habían hecho una actuación tan metidos en el papel. Yo estaba esperando qué más iba a suceder. Y es entonces que otro de los primos dijo: ah, entonces ya entiendo qué pasó en el rancho de los Márquez. ¿Cómo?, preguntó otro por allá. ¿Qué pasó con los Márquez? Pues se los llevó. Lo que pasó, pasó. ¿No has escuchado del rancho maldito de los caballos fantasmas? ¿No has escuchado de los relinchos de la medianoche? Sí. Hace poco lo escuché. Pues ese es el rancho que antes era de los Márquez. Ya desaparecieron. Algo les pasó, pero dicen que si todavía te atreves a entrar en la madrugada, los fantasmas de sus caballos te van a encontrar. Nunca dieron con los cuerpos, nunca. Hallaron a la familia. Todavía dicen que al amanecer se escucha una campana que invita al desayuno.
y si te acercas mucho a la propiedad, tal vez no salgas. Narrador, estábamos todos helados. Las historias estaban buenísimas. Nunca nos había tocado que estuvieran tantos, tan metidos y así. Parecía como si esto estuviera orquestado, porque entonces salió una tía con una campana y le empieza a pegar. ¡Cállate!, que se me bajó la presión. Me acordé de la historia que acababan de decir, y en eso mi tía nos está invitando a cenar. Vamos para allá. Tienen pavo, una pierna de cerdo, otros platillos típicos de diferentes regiones, de donde viene mi familia. Todos estamos comiendo ahí como vaqueros. Está muy divertido porque un tipo trae un revólver falso y empieza a hacer como malabares con él. Estábamos entre risas, momentos divertidos. Se retaron a un duelo dos primos y salieron ahí. Hicieron como que se dispararon. Uno se hizo el muerto. De repente, llegó otro con una botella y brindó encima de él. Espectacular. Fue como vivir una película, estar dentro fue increíble. No nos fuimos a dormir, narrador. Nos venció el cansancio. No sé qué hora era. 4 de la mañana. Tal vez después. Yo ya estaba tirado. Me quedé reclinado en una esquina que daba. Era como un cruce que había entre la puerta principal, que tenía un marco que sobresalía, y la pared de al lado. Ahí me quedé tirado como si fuera un vaquero ebrio. Y en algún momento me quedé dormido. Mi abuelo, bien linda gente, fue y me consiguió alguna sábana o algo. Es que cuando abrí los ojos a las 4 de la madrugada, sentí que algo pesado estaba aplastándome el pecho, como si fuera una sábana vieja, de esas tipo mezclilla. Entonces, abro los ojos y me quedo helado. Junto a la fogata hay una mujer vestida completamente de negro, clavándome la mirada, y está viendo fijamente hacia donde estoy yo. Me entró un miedo terrible, narrador. Pensé, no, esto ya se pasó de la raya. La situación está demasiado pesada. No me quería ni mover, ni hacer el más mínimo ruido. Parpadeo, y en ese breve instante, narrador, ya empiezo a dudar de lo que estoy viviendo, de lo que mis ojos ven. La mujer ya no está junto a la fogata. Ahora, de alguna manera, apareció en la entrada del rancho. Esa puerta está a más de 20 metros. Es imposible que alguien llegue hasta allá en lo que dura un parpadeo. Me quedé helado pensando, ¿serán 2 personas? ¿O más? ¿Qué tía o qué prima se prestaría para esto? Y de pronto, otro parpadeo y ya no está ahí, ni tampoco junto a la fogata. Ahora está en el mismo pasillo donde yo me encuentro, pero hasta el fondo. No. Me dio un pánico horrible. Estaba aterrado. Esto ya no era una broma ni una película de terror. ¿Qué demonios estaba pasando? Me levanté de un salto, pero apenas lo hice. Sentí que alguien me agarraba y me jalaba hacia atrás. Quise soltar un grito, pero sentí un guante de piel tapándome la cara. Miré hacia abajo y vi que era cuero, y al ver quién era, noté que era uno de mis primos quien me susurró: «No hagas ni un ruido. No tengo idea de qué sea eso, pero lleva un buen rato vigilándonos. Ven acá, cierra la puerta». Yo le dije: «Pero el abuelo está por allá». Él me contestó: «Ya lo sé, güey, pero ¿qué quieres que hagamos?». Esa cosa no era normal, y yo seguía intentando discutir con él, cuando de repente empezamos a escuchar que alguien tocaba la puerta. Nos quedamos petrificados. No tienes idea de cuánto miedo sentimos. Y a lo lejos empezó a escucharse un aullido, un lamento desgarrador, mientras el viento comenzaba a soplar con una furia increíble. La puerta se abrió de golpe, de par en par, y ya todos los demás estaban despiertos, viendo la escena. Otra vez, aquella cosa estaba al lado de la fogata, y en menos de un segundo sonó un trueno ensordecedor y la figura desapareció por completo. Todos estábamos muertos de miedo. Uno de ellos, por allá, estaba actuando como un idiota. Volví a mirar hacia la fogata y ahí estaba esa cosa otra vez, pero bastó un segundo, un trueno repentino, y simplemente se esfumó. Todos estábamos aterrados, y por ahí, uno de estos tipos, un imbécil, empezó a hablar, creyendo que todo era parte del show. Empezó a aplaudir. Nos quedamos todos helados. Volteamos a verlo y, al notar nuestras caras de espanto, se detuvo en seco. «Es que, pues, estuvo muy bueno», dijo, pero nadie quiso seguirle la corriente. Yo no estoy seguro de si hasta el día de hoy entiende lo que pasó.
Mi abuelo despertó enfermo ese día. Justo al siguiente, teníamos planeado una excursión a caballo. Se tuvo que cancelar y pasó todo el año delicado. Al año siguiente, precisamente en la fecha que iba a celebrarse todo, tuvimos que detenernos porque mi abuelo falleció. Estamos convencidos de que fue uno de esos espíritus y que, como había tanta gente ahí interrumpiendo, no pudieron llevárselo ese año. Suena triste, pero gracias a que estuvimos juntos, esa temporada la familia se unió más que nunca. Mi abuelo sintió que había cumplido su misión y yo guardo los recuerdos más lindos de ese hombre. Y le doy gracias a Dios, al cielo o a quien sea, por habérmelo dejado con nosotros un año más. Se me pasó contarte algo y después de esto llegaremos al cierre. Permíteme, ¿recuerdas lo que te conté sobre esa reunión y las historias que escuché? Hubo 2 detalles que omití porque se me escaparon. Lo primero, esa historia de las ánimas del purgatorio. La persona que nos decía, es que ustedes están contando pura mentira. Luego soltó, ah, caray, si eso a mí me pasa. Y después, bueno, entonces sí pasan cosas. Y mejor se fue a otro lado. Al rato, esa misma persona dijo, oigan, un momento, quiero compartirles algo que a mí me contaba mi abuela sobre los rezos para las ánimas del purgatorio. Quizás les sirva. Mi abuela decía, rézales a las ánimas del purgatorio, y yo lo hago, pero me decía que le reces siempre a las que ya están a punto de salir, de irse al cielo, porque esas te van a estar muy agradecidas. Las otras a veces son muy problemáticas. Les cuento esto porque en el relato de Esperanza, ella mencionaba que había estratos y que en ciertas ocasiones Esperanza rezaba por todas las ánimas. Yo creo que hay personalidades, caracteres y vocaciones que te guían a rezar por unas o por otras si es que encuentras algo que te nace hacer o a lo que te sientes llamado, pero que sepas que tienes la libertad de enfocarte en lo que tú gustes. Esperanza rezaba por todas y vivió experiencias muy escabrosas. Ustedes díganme en los comentarios si quieren que les cuente más historias de María Sima, porque tiene varios libros. Entonces puedes rezar, y pareciera que en los estratos más lejanos para salir de ahí, y para quien no cree, no pasa nada. Les comparto lo que dijo Esperanza, lo que dijo esta persona, pero parece que en los niveles más alejados del cielo hay seres que toman formas diversas y que, si te los topas, dan muchísimo miedo. Aunque están en un proceso de purificación, parecen estar tan corrompidos que ya no conservan forma humana y te pueden pegar un susto tremendo. De hecho, hay muchas historias sobre casas embrujadas que describen entidades como las que vio Esperanza. Dejo este punto ahí para ver qué opinan. Cuéntenme en los comentarios si quieren más historias de ella. Y lo último es que hay una historia. Hay una historia por encima de muchas otras que me gusta bastante. También es de la primera temporada. Una chica vino y comentó una situación que vivió en el colegio cuando ella estudiaba ahí. Bueno, en la reunión hay algunas. Resulta que algunos reconocieron a la chica y decían, yo sé quién es, sé perfectamente dónde estudió. Algunos decían que iban un par de años arriba, otros que abajo, pero todos coincidían en la escuela. Y lo más fuerte es que, en cuanto alguien mencionaba que se sentía una vibra pesada, yo sabía exactamente en qué parte de la escuela ocurría. Y es rarísimo, porque no fue la única vez. Ya van como 5 reuniones donde alguien saca el mismo tema. Siempre cuentan lo mismo. La historia de cuando la mandaron a la cocina. Tenía que ir por una cacerola o una charola hasta ese lugar, que estaba en una zona antigua del edificio, y todos los que cuentan la anécdota juran, era justo en ese pasillo donde sentías que te observaban. Terminé hablando con la persona que soltó la historia y me lo confirmó. Resulta que muchísimas familias que pasaron por esa escuela sentían lo mismo al cruzar esa área. Y ojo, estamos hablando de gente que no conocía la historia previa, gente de hace muchísimos años. Así que, aunque sé que esto queda como un misterio sin resolver, prefiero dejarlo así. Ya saben que, por respeto a la privacidad, no me gusta soltar nombres ni ubicaciones exactas. Pero si tú ya sabes de qué caso estoy hablando, si conoces el colegio, déjame en los comentarios qué zona era la que te ponía la piel de gallina. Habiendo aclarado esto, querida familia nocturna, hemos terminado.
Y así, mis queridos amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche Largo en esta velada sombría, concluimos nuestro recorrido de hoy. Espero que estas historias les hayan traído esa dosis necesaria de misterio, escalofríos y emoción. Ahora sí, es hora de apagar la luz, soltar cualquier preocupación, cerrar los ojos y dejarse llevar por un sueño profundo. Mil gracias por acompañarnos una vez más en Relatos de la Noche Largo. Nos volveremos a ver mañana, cuando la oscuridad regrese y nos traiga nuevos relatos cargados de misterio. Les deseo una noche de paz, que descansen de verdad, aunque, si en el silencio absoluto de la madrugada escuchan unos golpecitos en la puerta, no se asusten. Quizás solo sea el viento. Hasta la próxima, y muy buenas noches. Historias de misterio que aguardan a ser reveladas. Les deseo que tengan una noche en calma y que descansen profundamente. Pero si, en pleno silencio de la madrugada, llegan a escuchar unos golpecitos suaves en la puerta, ni se preocupen. Tal vez solo sea el viento. Hasta la próxima, y que tengan muy buenas noches.